Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad actual. Y también como conmemoración de la fecha reciente de los atentados del 11 de septiembre, vamos a hablar sobre el terrorismo. Primeramente, tenemos que entender qué es el terrorismo. El terrorismo se entiende como esos actos violentos que buscan causar temor en la población o que buscan un cierto fin político o ideológico incluso. Estos actos usualmente son provocados por individuos o por redes terroristas que se especializan en los diferentes tipos de actos que pueden provocar daño a la sociedad, tanto físico como mental. Principalmente se comprenden que hay 4 tipos de terrorismo. El primero sería el terrorismo del Estado hacia una población, que puede darse por medio de los organismos del gobierno hacia la población en general. También está el segundo tipo, que es el terrorismo entre más de un estado con cierta población, que puede involucrar a más de un gobierno para provocar daño o temor de diferentes tipos hacia una población en específico. Existe también el terrorismo entre personas, que es un terrorismo un poco más relacionado con la delincuencia común, que puede causar terror o temor hacia de bandas criminales con la población sin necesidad de tener un fin político o algún fin mayor. Y en los recientes años ha crecido la importancia del cuarto tipo de terrorismo, que es el terrorismo que realizan los individuos hacia algún estado. Esto significa que la diferencia es de que provocan actos que buscan cierta finalidad de cambios políticos o de poder, y además buscan sembrar terror para llevar algún tipo de mensaje en muchas ocasiones. Las redes terroristas se componen por diferentes individuos que tratan de buscar una ideología de violencia en la cual ellos buscan amedrentar a la sociedad o a la población con un fin específico, y además estas redes son específicamente peligrosas en ciertos tipos de poblaciones. Por ejemplo, en las poblaciones del Medio Oriente, donde estas redes se encargan de sembrar las ideologías o del terror en los jóvenes, apartándolos de su familia y entonces provocando que ellos crecen en este ambiente con una ideología de carácter peligroso para el resto de la población o para diferentes tipos de estados. Y así como actúan estos diferentes tipos de redes terroristas, muchas veces estas mismas redes también son apoyadas en tras bambalinas por otros movimientos de rivalidad, ya sea política o por el poder, y entonces emplean estos tipos de redes para poder cometer estos actos y llegar a sus objetivos. Para comprender un poco mejor sobre el terrorismo, podemos remontarnos a la historia de este mismo. No se tiene un registro exacto de cuándo fue que comenzaron esos actos, pero se piensa que comenzaron conforme a la sociedad se fue acrecentando, y surgieron los grupos que deseaban obtener cierto poder y usaban este tipo de métodos violentos para poder alcanzarlo y que cumplieran sus exigencias. Sin embargo, los primeros registros que se tienen de este tipo de actos ya catalogados como terroristas se dieron alrededor del siglo XVIII, principalmente en las guerras napoleónicas en Europa de este siglo, y a su vez también en la guerra civil estadounidense muchos grupos también se provocaban daño a otros tipos de poblaciones o de grupos contrarios, ya sea que estuvieran en contra o a favor de la esclavitud, y igualmente amedrentando a los que estaban a favor de la vida o de los derechos de los afroamericanos. Ya en periodos más recientes, por alrededor del siglo XX, se empezaron a acrecentar los terrorismos de una forma más a gran escala y con fines un poco más específicos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se comenzó por un ataque al archiduque Francisco en Europa. Esto provocó la Primera Gran Guerra Mundial y se considera también como un ataque terrorista. Entonces
También durante este periodo de años, en los primeros años del siglo XX, se realizó una guerra entre Irlanda e Irlanda del Norte, que también cada estado utilizaba un grupo o una red terrorista para poder infundir el miedo en la población contraria. Luego, pasando los años después de la Segunda Guerra Mundial, los grupos terroristas se dedicaron mayormente a finalidades más de su propio estado, más de su propia población. Y, por ejemplo, se dio mucho en Italia, con diferentes tipos de mafias. Y también durante la Guerra Fría, los grupos soviéticos también formaron parte de este tipo de redes. También se puede comprender que en Latinoamérica en los años 90 surgió un movimiento un poco fuerte, también en Colombia, principalmente con los cárteles de droga, que realizaban diferentes actos con la población para poner en jaque a las autoridades y al gobierno de esos años. Pero los atentados que especialmente hicieron que cambiáramos nuestra perspectiva e importancia hacia el terrorismo fueron los que sucedieron el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, Estados Unidos, donde Estados Unidos sufriría un ataque que no habían sufrido desde Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, y que puso en jaque a la seguridad internacional sobre estos actos. Principalmente se comprende que los actos del 11 de septiembre fueron los ataques al conocido World Trade Center, eran mayormente conocidos como Torres Gemelas, los cuales sufrieron de un ataque de 2 aviones impactando contra ellas y su posterior derrumbamiento a causa de estos ataques. Igualmente se realizaron ataques al Pentágono, que es la mayor concentración militar conocida en el ejército estadounidense, y un cuarto avión que fue el que se estrelló en un campo que se suponía que tenía como objetivo el Capitolio de Estados Unidos. Esto puso en alerta a toda la sociedad en general, ya que se comprendió que estos grupos en realidad sí eran una amenaza para los diferentes países o diferentes pueblos en específico, porque estos ataques se los atribuyó al grupo llamado Al-Qaeda, bajo el mando del conocido Bin Laden. Entonces, los grupos, la ONU en específico, creó incluso una ley o un tratado en contra de este tipo de terrorismo internacional, y se realizaron diferentes chequeos y ajustes a las medidas de seguridad entre aeropuertos. Incluso esto también afectó a diferentes clases sociales o etnias. Por ejemplo, se implementó un rechazo entre la población estadounidense con las personas de origen arábico, creando un tipo de xenofobia e incluso racismo que perdura hasta hoy en día en base a estos tipos de ataques, creando también no solamente un terror físico o político, sino también ideológico y mental. En la actualidad hay diferentes grupos que se encargan, están en contra del contrarrestar estos grupos terroristas, como por ejemplo la ONU o la Interpol, que también se encargan no solamente del terrorismo con actos violentos en sí, sino también con diferentes tipos de terrorismo como químico, biológico, por medio de mediático o incluso informático en los tiempos más recientes, que pueden suponer también un gran peligro a la sociedad, ya no solamente con bombas o con armas, sino también con diferentes dispositivos que puedan afectar a la sociedad actual. En este caso es importante que nosotros tomemos en cuenta que este es un tipo de crimen o de violencia que afecta a nuestra sociedad actual y que no se ha erradicado, incluso si no han habido ataques como los del 11S, se ha dado gracias en gran parte a las medidas de prevención que se han implementado, pero tenemos que ser muy conscientes de que esta situación o este terrorismo aún existe, y que muchas veces, incluso cuando se han dado derrocamientos o cambios de estado, muchos de estos actos terroristas se convierten en actos heroicos de guerra. Por lo que invito a la reflexión en cuanto a este tipo de actuar de estos grupos, y
y que podamos tener un respeto a las víctimas de estos tipos de ataques durante toda la historia y que repercuten hasta nuestros días. Muchas gracias.